Pues creo que ya inició la grabación. Está iniciando. Listo. Bien, les doy la bienvenida al curso intensivo de estática, en el cual vamos a reforzar la temática que ustedes abordarán a lo largo de pues, el curso como tal. Me gustaría saber antes si van a ver la asignatura este semestre, que supongo que sí, y pues con qué docente la verán, para ver qué tipo de recomendaciones quizás les pueda realizar. Coméntenme un poquito. Sin pena, a ver. Bueno, al menos yo creo que voy a ser el único de acá del grupo. Ya pasé la materia de estática, estoy en resistencia, pero aún así me gustaría seguir reforzando los conocimientos. Ah, ok, claro. Ah, listo. Perfecto. Diego y Luis Ángel. En mi caso, pues es igual. Ya yo había dado la materia, sino que es eso igual, como repasar conceptos y estar mejor para resistencia. Ah, ok. Y pues por acá, Luis. Bien, Luis como que no está. Bien, pues sabiendo eso, muchachos, entonces les voy a dar más prioridad a unos temas en específico, porque sé que les van a ayudar, les va a ayudar muchísimo. Lo primero que se ve, pues en resistencia de materiales, ustedes tienen que ver algo relacionado con deformaciones axiales, pues ven lo que son los cortantes, los tipos de cortantes, entre otros. Para este tipo de deformaciones axiales, pues no es más que ustedes, pues bien saben que en cerchas nosotros calculamos las fuerzas axiales que viajan a lo largo de los elementos. Esas fuerzas axiales, dependiendo de la sección transversal de la barra, pues así mismo, o dependiendo de la sección transversal, pues así va a ser la deformación de la misma. Entonces, pues una vez ustedes saben que el esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Si ustedes tienen la fuerza que viaja a lo largo de esa barra, que se hace por estática, y tienen el área, la sección transversal, que eso sí es geometría, ustedes pueden calcular la deformación de esa barra. Bien, eso pues lo podemos ver más adelante. Entonces, iniciemos pues por el equilibrio de una partícula. Así mismo nos vamos refiriendo a lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido. Y pues para ustedes, los de Resis, digamos que lo más crucial sería estudiar este tipo de conceptos. Lo que son las cerchas, lo que son las máquinas de los bastidores, las fuerzas distribuidas, los centroides y los momentos de inercia y pues obviamente las fuerzas en vigas. Okay. El día de hoy iniciaremos pues con el equilibrio de una partícula. Intentaremos abordar el equilibrio de una partícula en 2 dimensiones y pues en 3 dimensiones también. Bien, estos son los tipos, o bueno, los sistemas de unidades que se evidencian actualmente. Hay más, sin embargo, estos son los más comunes. Está el sistema inglés y el sistema internacional. Nosotros en la estática y hasta en la misma resistencia de materiales, nosotros sabemos que pues, digamos que las fuerzas como tal se pueden definir como la acción que genera un cuerpo sobre otro, ¿verdad? Ahora, esa fuerza nosotros podemos, o bueno, deberíamos, por convenciones, definirla en términos de unas unidades. Esas unidades, dependiendo del sistema, pueden ser en newton, en kilonewton, en kilolibras fuerza, en kilogramos fuerza, en libras o en kilolibras, dependiendo del sistema en el que se esté manejando. En este caso, ustedes pueden apreciar que en el sistema inglés la fuerza se mide en libras y en kilolibras, mientras que en el sistema internacional la medimos en newton, en kilonewton y en kilogramos fuerza. Así mismo pasa con las unidades de masa, que en el sistema inglés es el slug, y en el sistema internacional lo podemos ver como el kilogramos. El tiempo se mide en ambos sistemas en la misma unidad de medida, que es el segundo. Pues la longitud en el sistema inglés, uno de los más comunes, son las pulgadas y los pies, mientras que en el sistema internacional tenemos los milímetros, los metros, los centímetros, entre otros. Por acá vemos las equivalencias. A ustedes pues les va
los de Resi sí. Como ya van a haber unidades muy grandes, no son unidades que se puedan escribir de una manera, digamos que para abreviar ese tipo de escritura, nosotros procedemos a utilizar ciertos tipos de equivalencias, los cuales son, por ejemplo, bien, más bien ahorita le hablo de los prefijos para que se den cuenta un poquito de cómo van a manejar ese tema de resistencia. Antes de ello hablemos pues de las equivalencias. Entonces, esto de las equivalencias por lo general a nosotros nos sirve para transformar o para transformar unas unidades que tengamos en X sistema al otro sistema. Podemos pasar del sistema inglés al sistema internacional dependiendo si nosotros sabemos cuál es la equivalencia para X sistema. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el área en el sistema inglés se mide en pies cuadrados, supongamos, en pie cuadrado. Pero nosotros sabemos que cada pie cuadrado en el sistema inglés equivale a 0.0929 metros cuadrados. Si a nosotros nos piden pasar del sistema inglés al sistema internacional, si nos piden, por ejemplo, a cuánto equivaldrían 2 pies cuadrados en el sistema internacional, pues simplemente sería despejar para X y resolver la ecuación, ¿no? Entonces nos quedaría que X va a ser igual a 0.0929 metros cuadrados por 2 dividido, obviamente esto acá, por 2 pies cuadrados, dividido sobre pie cuadrado. Los pies cuadrados se nos anulan y obtendríamos la equivalencia en metros cuadrados de área, es decir, que 2 pies cuadrados en el sistema inglés equivalen a 2 veces 0.0929 metros cuadrados. Para este tipo de circunstancias o de situaciones nos pueden servir las equivalencias. Ahora, por lo que les comentaba, al respecto de los prefijos, en resistencia van a encontrar bastante esto del mega, quizás del giga, el tera pues tanto porque tampoco es tan inmenso, y el kilo pues sí bastante. Los símbolos pues lo van a encontrar como K, M y como G. Cuando tenemos factores multiplicativos que son bastante grandes, bueno, cuando tenemos números que son bastante grandes, nosotros procedemos a obtener un factor multiplicativo. Ese factor multiplicativo, en algunas circunstancias, algunos docentes lo llaman como cifra significativa. Algunos tienden a utilizar este tipo de cifras significativas, pero más que todo es notación científica. Con esta notación científica lo que hacemos es abreviar ciertos tipos de números que son demasiado grandes y simplemente los colocamos como un factor multiplicativo. Bien. Entonces, en vez de colocar, por ejemplo, 1000, nosotros podemos colocar por 10 a la 3, entonces 3 por 10 a la 3, y ya sabemos que aquí son 3 por 1000, que serían 3000. Y abreviamos un poquito la escritura. O, pues 3K, sabríamos que son 3000 pesos. De hecho, esta notación la vemos bastante ahorita mismo con esto de las bebidas, de las comidas y todo eso. La estamos utilizando bastante. Son abreviaciones. Cuando tenemos unidades que tienen cifras de 1 millón, la podemos colocar como por 10 a la 6, que sería igual si colocáramos un megapascal. Sabemos que este mega significa que está elevado a la 6. Es decir, si nosotros multiplicamos 1 por 10 a la 6, necesariamente tendríamos 1 millón. Y colocar m o colocar por 10 a la 6 sería igual. Y así sucesivamente con pues todos los símbolos que nosotros podemos recurrir en este tipo de circunstancias. Bien.
repasando un poquito de relaciones trigonométricas, pues podríamos observar que este tipo de relaciones nacen pues nada más y nada menos de un señor por allá denominado Pitágoras. Este señor se puso a estudiar las propiedades que tenían los triángulos rectángulos y asimismo realizó un apartado de propiedades o de relaciones, entre ellas, por ejemplo, que el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo va a estar dada como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que el coseno va a estar dado como la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y asimismo que la tangente de un ángulo que se encuentre dentro de un triángulo rectángulo, valga la redundancia, va a estar dado por la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que eso es lo que nos está mostrando de este lado. Todo con respecto al mismo ángulo, en este caso el ángulo es alfa. Para aflojar un poquito la mano y para ir, digamos que entrando un poquito más en calor, nosotros podemos realizar estos tres ejercicios. Para la realización de estos tres ejercicios, pues simplemente necesitamos saber conceptos básicos de geometría. Digamos que a modo de repaso. Entonces, para el primer triángulo rectángulo, a nosotros nos piden calcular este valor de x. Por relaciones trigonométricas, nosotros tenemos que buscar una que relacione estos tres lados en un triángulo rectángulo. Nosotros tenemos que este ángulo alfa vale 28 grados. Entonces, si nosotros utilizamos la relación trigonométrica del coseno, tendríamos que el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente de acá entre la hipotenusa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no queremos determinar este lado y tampoco lo sabemos. Ahora, si nosotros utilizamos en vez del coseno el seno, tendríamos que el seno de este ángulo de 28 grados va a ser igual al cateto opuesto. Tenemos por acá, que es x, entre la hipotenusa, que sería 36. Bien, aquí sí tendríamos los tres datos con los que podríamos trabajar y los que estamos buscando relacionar para encontrar este lado que es desconocido. Si lo hacemos de esa manera, para el triángulo 1 tendríamos que el seno de 28 va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 36. Por lo tanto, si despejamos para el cateto opuesto, tendríamos que va a ser igual al seno de 28 por 36, y eso es aproximadamente igual a 16.9. Para 2, si utilizamos la relación trigonométrica coseno, de este lado, tendríamos que el coseno de 13 va a ser igual al cateto adyacente, que sería 11 de acá, entre la hipotenusa, que es x. Estaríamos relacionando los tres datos que queremos buscar, que es lo que aparece por acá. Entonces, el coseno de 13 va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente es 11 y la hipotenusa es x. Despejamos para x, que no va a ser nada más que mandar este coseno a dividir acá. Sería 11 entre coseno de 13 y eso nos da aproximadamente igual a 11.39. Para 3, pues ¿qué tenemos? Entre nos piden calcular es el ángulo que existe en este triángulo rectángulo. Ese lado allá es 36 y este lado acá es 24, por si no se puede apreciar bien. Entonces, si buscamos la relación trigonométrica coseno, tendríamos que el coseno de este ángulo de x va a ser igual al cateto adyacente, que es 24, entre la hipotenusa, que es 36. ¿Bien? Entonces, el coseno de x va a ser igual a 24 sobre 36. Y pues para despejar x, simplemente aplicamos pues la inversa, que sería coseno a la menos 1. Entonces, x va a ser igual a coseno a la menos 1 de 24 sobre 36. Y eso es aproximadamente igual a 48.19 grados. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O alguna duda? ¿Sí me escuchan? Sí, hasta ahora Bien, todo bien de mi parte. Listo. Bien. Pues por acá tenemos un ejercicio. Un ejercicio de aplicación de conceptos. Entonces, ¿qué nos dice? Que determinemos las componentes X y Y, o X y Y, de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Y que del mismo modo determinemos la resultante, la magnitud y pues su dirección. Bien, como les dije ahorita, una fuerza como tal, en este caso estas fuerzas están definidas por vectores. Y claro, porque las fuerzas son vectores. Entonces, una fuerza, nosotros acá la podemos definir como
la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Ahora, esa acción está determinada por un vector. ¿Por qué? Porque para definir una fuerza no basta con simplemente decir cuánto es su valor o cuánto es su magnitud o módulo. Debemos saber pues su dirección, su punto de aplicación y su sentido, obviando la magnitud porque ya se las había dicho antes. Entonces, en este caso, cuando nosotros procedemos a analizar el equilibrio de una partícula como tal, el punto de aplicación siempre será el mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una partícula como tal. Entonces, como es una porción tan pequeña, todos los vectores van a llegar a justo ese punto. Entonces, recordar o para que se lo vayan almacenando desde ahorita. Siempre cuando procedan a realizar ejercicios de equilibrio de una partícula, busquen el punto en común o el punto en donde todas las fuerzas llegan, que se llaman fuerzas concurrentes. ¿Por qué concurrentes? Porque todas llegan al mismo punto o todas salen del mismo punto. Bien. Entonces, la dirección pues está definida por, primero fijamos un eje, en este caso fijamos dos, el eje X y el eje Y. Luego de fijar el eje, la dirección va a estar dada por la orientación que tenga nuestra fuerza con respecto a ese eje. Y eso se mide mediante un ángulo. Bien, alfa, beta, teta, phi, como ustedes lo quieran llamar. El módulo o la magnitud, pues simplemente son las unidades de fuerza que se tienen. 29 libras, 30 libras, 40, 50, 60 kilonewton, etc. Mientras que el sentido nos va a definir en qué dirección se está moviendo nuestra fuerza. Es decir, si con respecto a la línea de acción, que sería esta de aquí, acá se ve mejor en línea punteada, nuestra fuerza está saliendo del punto o está entrando al punto. Entonces, haber dicho eso, procedemos a realizar el ejercicio. Para determinar todas las componentes, debemos hacer la descomposición de fuerzas rectangulares. Ojo, existen varios métodos para realizar esto. Existe el método del paralelogramo, que pues nos sirve cuando tenemos una máximo de fuerzas. Bueno, diría yo que una. Que pues es un método bastante, digamos que no tan analítico, porque no hay una demostración matemática seria como tal de ese método. Simplemente que por experiencia y por práctica ya pues se ha dado como un método para la resolución de ejercicios y pues que es efectivo, pero no es eficiente. Ahora, cuando procedemos a hacer este tipo de descomposiciones, lo más eficiente posible es realizarlo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que si tenemos, por ejemplo, un ángulo y un lado, podemos determinar los otros dos mediante relaciones trigonométricas, que fue lo que les mostraba ahorita. Entonces, si descomponemos el primero, el de 29 libras, por ejemplo, vamos por acá, vamos a borrar esto. Bien. Si por acá denotamos a este eje como el eje Y y pues a este como el eje X, y pues encerramos esta fuerza, la fuerza de 29 libras que tenemos acá, de esta fuerza, pues conocemos los lados, el lado por acá,
coloquémoslo así, que este lado mide pues 80 pulgadas. Y este lado por acá mide 84. De acá pues conocemos que la magnitud es de 29 libras. Por lo tanto, si queremos conocer la componente en X y la componente en Y, primero deberíamos determinar el ángulo de inclinación, o lo podemos hacer por triangulación, que es por donde pues yo lo haré porque es mucho más rápido. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando procedemos a descomponer de un ángulo, bueno, lo que les comentaba ahorita, lo de relaciones trigonométricas, nosotros sabemos que el coseno relaciona el adyacente con la hipotenusa, por ejemplo. Ojo, no se confundan. Esto es fuerza y estas son unidades de distancia. No podemos mezclar unas con otras. Entonces, pero lo que pasa es que ellas tienen algo en común. ¿Y qué es? El ángulo. Si nosotros determinamos el ángulo, con eso podemos determinar la descomposición de las fuerzas. Para X, por ejemplo, si nosotros hablamos de coseno y decimos que el coseno, no sé, coloquémosle coseno de A. A va a ser este ángulo de acá. Lo coloco aquí. Bien, si decimos, por ejemplo, que el coseno de A es igual al cateto adyacente a la hipotenusa, que son 29, perdón. El coseno de A va a ser igual al cateto adyacente, ¿verdad? Entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es X, porque la desconocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más prudente? 1, o encontramos el ángulo, o 2, encontramos la hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa, nosotros procedemos a Pitágoras. Pitágoras nos dice que pues la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así podemos encontrar cuánto valdría la diagonal, cuánto valdría esta diagonal. Entonces pues decimos que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 80 cuadrados más 84 cuadrados. Por lo tanto, C es igual a acá pueden ver la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 84 al cuadrado. Y eso es igual a 116. Entonces sabemos que C vale 116 unidades. Lo podemos colocar por aquí, o si quieren lo simbolizan así. Bien. Esto pues no es tan importante como tal, es como un repaso. Por aquí. Y comenzamos entonces ahora sí con lo importante. Si relacionamos con coseno, tendríamos que el coseno de ese ángulo del ángulo A es igual al cateto adyacente, que es el 84, entre la hipotenusa, que son 116, ¿verdad? Y podemos obtener el valor del coseno de A. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, que ahora si queremos relacionar la fuerza, nosotros decimos que el coseno
de A, en este caso, ¿verdad? Pero decimos la componente en X, esta fuerza, las componentes siempre están dadas. ¿Por qué? Uno, por la magnitud de la fuerza y luego por la descomposición dependiendo del eje en el que se encuentre. Ojo, una manera, digamos que poco formal de hacer este tipo de conversiones, es decir, que cuando el ángulo toca el eje que queremos descomponer, lo hacemos con coseno, y cuando el ángulo no toca el eje con el que queremos descomponer, lo hacemos con seno. Eso sale una demostración. Si quieren se las hago o si quieren lo omito. No sé qué digan. Si quieres la haces. Bien. Es un triángulo rectángulo. Pero en vez de verlo de esa manera, ustedes lo van a ver como un triángulo de fuerzas. ¿Bien? Porque en realidad es un triángulo de fuerzas. Tendríamos una fuerza por acá y otra fuerza por acá. Esta va a ser la magnitud de 29 libras que nosotros tenemos, por ejemplo. Entonces, ¿qué conocemos de este triángulo? Conocemos el ángulo de aquí, que es el ángulo A, y nada más. Esta sería la componente en X y esta de acá sería la componente en Y. Entonces, por ejemplo, para descomponer en X o para hallar Fx, relacionamos lo que tenemos, que en este caso era la magnitud o la hipotenusa, si le quieren llamar así, con el ángulo que también sabemos cuánto vale. Aquí pues simplemente despejar el ángulo y ya, pero no lo voy a hacer porque les voy a mostrar algo. Entonces, el coseno de A, por ejemplo, va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser Fx, entre la hipotenusa, que son 29 libras. Si ustedes proceden a despejar la componente en X, obtendrían que va a ser igual al coseno de A por las 29 libras. Si hacen lo mismo para esta componente en Y, les va a quedar que Fy va a ser igual al seno de A por 29 libras. Por eso, una manera poco formal de decirlo es que cuando el ángulo toca el eje con el que queremos descomponer, lo hacemos con coseno. Y cuando el ángulo no toca al eje con el que queremos descomponer, lo hacemos con seno. Pero sale pues de esta descomposición por medio de relaciones trigonométricas también. ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. Listo. Entonces seguimos acá. La descomposición en X va a ser igual al coseno de A. Entonces el coseno de A nosotros sabemos que es igual a 84 sobre 116. 84 sobre 116 se multiplica a la magnitud, que fue lo que le mostré ahorita. Y la magnitud son 29 libras. Por lo tanto, si queremos hallar la componente en X, señor, pues simplemente sería realizar la multiplicación. Tenemos que 84 sobre 116 que multiplica a 29 es igual a 21. ¿A 21 qué? 21 libras. Ahora tenemos que ver esa descomposición cómo nos queda. Por ejemplo, colocar en este azul. Esta descomposición, teniendo en cuenta la dirección y el sentido de esta fuerza, sabemos que viene en esta dirección y en este sentido. Por lo tanto, si asumimos que positivo es lo que va hacia la derecha, en este caso nuestra descomposición en X va a ser positivo. Ahora, vámonos para Y. Bien. Para Y, pues fíjense, o para la descomposición en Y, fíjense que
necesariamente debemos hacerlo con seno. Y decimos, por ejemplo, que el seno de A va a ser igual a el cateto opuesto, que sería 80, entre la hipotenusa, que serían 29 libras. Por lo que entonces el seno de A va a ser igual al cateto opuesto, que sería 80, entre la hipotenusa, que serían 116. Continuando con esto, pues haciendo la decomposición para Y, pues simplemente sería igual a FY va a ser igual al seno de A, pero el seno de A sabemos que es 80 sobre 116, es lo mismo. El seno de A por la magnitud, que son 29 libras. Por lo tanto, la descomposición para Y nos quedaría como 80 sobre 116 por 29 libras igual a 20 libras. 20 libras. Ahora, esta descomposición de 20 libras, teniendo en cuenta la dirección y el sentido de esta fuerza, nos quedaría de esta manera. Por lo tanto, si va hacia arriba, en este caso en Y, sería positivo. Por ende, estas dos nos van a quedar positivas, tal cual como están. Bien. Realizando eso. Ahora, fijémonos en el siguiente, en este de acá, en el de 50 libras. Tenemos que la dirección y el sentido vienen en esta manera. Sabemos que esta cota tiene 28 pulgadas y que esta otra cota tiene 96 pulgadas. En el dibujo quedarían de la siguiente manera, 28 y 96. El ángulo, pues no lo conocemos, es un ángulo alfa, si quieren lo podemos hallar, si no, pues no es necesario. Entonces, calculamos primero, pues el valor de la hipotenusa. Ahora tenemos que esto vale 28 y que esto vale 96. Entonces, por Pitágoras, sabemos que la hipotenusa vale 100. ¿Cómo saqué eso yo? Pues simplemente la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, como lo hicimos ahorita. Entonces sería 96 cuadrado más 28 cuadrado. Eso es igual a 100. ¿Ok? Entonces, para X, tendríamos la decomposición de X va a ser igual a la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Por el coseno del ángulo alfa. El coseno es igual al cateto adyacente, que sería 28, entre la hipotenusa, que vale 100. Eso fue lo que dijimos. Y la componente en X nos quedaría como 14, ¿verdad? Ahora, esta componente en X nos va a quedar yendo hacia la izquierda. En este caso, si va hacia la izquierda, teniendo en cuenta que dijimos que positivo va hacia la derecha, este 14 sería negativo. Bien, pues sería menos 14. Y para Y, pues sería las 50 libras por el seno de alfa. El seno de alfa sería igual al cateto opuesto, que es 96, entre la hipotenusa, que es 100. Si multiplicamos 50 por 96 entre 100, debería darnos 48. 50 por 96 entre 100 es 48. Y así mismo lo hacemos para la fuerza de 51 libras, que es esta fuerza que tenemos por acá, en el primero, segundo, tercer y cuarto, en el cuarto cuadrante. Entonces, para esta fuerza de 51 libras tenemos una cota de 48 y una de 90, que es esta que están acá. Las unidades son pulgadas y acá tenemos unidades de libras. Bien. Entonces, sacamos primero la hipotenusa, que será la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, como lo hicimos ahorita. Y tendríamos que la hipotenusa vale 100, 102. Si descomponemos para X, tenemos que la magnitud y multiplicamos por el coseno del ángulo, de este ángulo de acá, del que es adyacente a el eje. Entonces, el coseno va a ser igual al cateto adyacente, que sería 48, entre la hipotenusa, que es 1,02, y tendríamos la componente de X, que es igual a 24 libras. Como va hacia la derecha, en este sentido, sería positivo, por ende lo dejo positivo. Ahora, la componente en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que son 51 libras, por
el seno del ángulo. El seno va a ser igual al cateto opuesto, que es 90, entre la hipotenusa, que es 1,02. Por lo tanto, la componente Y va a ser igual a 45 libras. Pero estas 45 libras, como esta dirección, el sentido iría, pues teniendo en cuenta la dirección de esta fuerza, el sentido iría negativo. Nosotros colocamos este 45 en vez de ser positivo, iría negativo. Y pues aquí hicimos la primera parte del enunciado, que nos pide determinar las componentes en X y Y de cada una de las fuerzas. Ahora, para determinar la resultante, pues es simplemente sumar las componentes. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, vamos a ver qué nos queda. En X tendríamos 21 libras, que es esta de acá, menos 14 libras. 21 libras menos 14 libras, más 24. Y eso sería igual a 31. ¿31 qué? 31 libras. Entonces aquí en X, pues colocamos el valor de 31 libras. En X, el valor de 31 libras. Y pues para determinar el valor de Y, pues simplemente es realizar lo mismo, ¿no? En Y, ¿qué tenemos? Tenemos una componente que vale 20 libras por acá, entonces sumamos 20. Luego tendríamos una de 48, 20 más 48, y eso le restamos los 45 que tenemos por acá. Y nos daría igual a 23 libras. Es decir, que la sumatoria de fuerza en X es igual a 23 libras. Y pues este es el valor de la resultante en términos de sus componentes cartesianos. Ahora, si quieren determinar la magnitud, por ejemplo, que es el siguiente paso que nos piden, por acá la magnitud. Para determinar la magnitud de una fuerza no es más que simplemente realizar Pitágoras y encontrar pues la raíz cuadrada de cada componente cuadrado. Entonces, tenemos que en X, por ejemplo, la componente es 31 y en Y la componente es 23. Entonces simplemente sería 31 cuadrado más 23 cuadrado. Estas son unidades de fuerza, en este caso libras. Y pues simplemente la calcularíamos, que sería la raíz cuadrada de 31 al cuadrado más 23 al cuadrado. Es igual a 38.60 aproximadamente. Vamos por acá. 38.60. Y listo, hallaremos la resultante, su magnitud. Y pues la dirección está dada por la siguiente relación. Si nosotros asumimos en un triángulo rectángulo, por ejemplo, que conocemos las componentes en X y Y, pero que no conocemos el ángulo, conocemos la componente Y, conocemos la componente en Y, pero no conocemos el ángulo, nosotros con una relación trigonométrica podemos hallarlo, independientemente del cuadrante en el que se encuentre. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos tangente de un ángulo y la tangente nos va a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, que serían las componentes en X y las componentes en Y de la suma total de la fuerza, obtendríamos que la tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso serían las componentes en Y, que las componentes en Y en este caso son 23 libras. Colocamos por acá 23 libras. Entre el cateto adyacente, que sería la sumatoria de fuerza en X, que en este caso son 31 libras. $31.
Si aplicamos la inversa, tendríamos que el ángulo θ va a ser igual al arco tangente de 23 sobre 31. Por lo tanto, ese ángulo nos da una dirección de aproximadamente, por acá, aquí, cotangente de 23 sobre 31, 36.57. Sería 36.57 grados aproximadamente, y esa sería la dirección. Esto es un ejercicio de repaso para acordarnos de cómo se descomponen las fuerzas, de cómo se da la dirección, de cómo podemos determinar magnitud, entre otros. ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Listo. Hagamos este de acá. Vamos a avanzar en esto. Se los comento. Pero luego cogemos uno del libro y lo realizamos. Dice, el alambre atirantado BD ejerce sobre el poste telefónico AC el alambre atirantado BG ejerce sobre el poste telefónico AC una fuerza P dirigida a lo largo de BD. Si se sabe que P tiene una componente de 120 newton perpendicular al poste AC, determine A, la magnitud de la fuerza P, B, su componente a lo largo de la línea AC. Entonces, primero, como les comentaba, cuando son ejercicios de equilibrio de una partícula, debemos hallar el punto en el que todas las fuerzas concurren, en el que todas las fuerzas llegan, que se llama punto de fuerzas concurrentes. En este caso, ese punto es el punto B. En el punto B tenemos que sale la fuerza P y que de ahí mismo podemos obtener las componentes. En el enunciado nos dicen que la fuerza P tiene una componente perpendicular al poste que vale 120 newton. Es decir, que forma un ángulo de 90 grados con respecto a el poste AC. Nos dan un ángulo y no tenemos más nada que eso. Ahora, si nosotros pues lo vemos de otra manera, por acá podemos tener un triángulo rectángulo. Y acá. Y pues los que lo quieran ver de otra manera, pues acá también tenemos otro. Bien. Podemos trabajar con cualquiera de los dos. Entonces, la componente en X de 120 newton es esta misma de acá. Así que si lo trabajamos con este de acá abajo, con este de acá arriba, pues sería lo mismo. Bien. Entonces, si trabajamos con el de abajo, porque ya tenemos un ángulo que es conocido, que sería lo más importante, aunque pues arriba también teníamos el otro ángulo conocido, que simplemente a 90 le resta 38 y te da pues este ángulo de acá. Pero bueno, entonces, si hacemos la descomposición en X, tendríamos que la componente en X o Fx va a ser igual a la magnitud, que la magnitud va a ser P por el seno de 38, ¿verdad? Porque con coseno hallaríamos la componente en Y, pero queremos hallar la componente en X porque esa es la que nosotros conocemos. Entonces, esto es lo que está por acá. Obtenemos que la componente en X, que vale ¿cuánto? 120 newton, eso según el enunciado, va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que vale P, por el seno del ángulo que tenemos en este caso, que es 38 grados. De aquí pues simplemente despejamos para P y decimos que P va a ser igual a 120 newton sobre el seno de 38 grados, y eso da aproximadamente igual a 194.91 newton. Lo que a su vez nos ayudaría, una vez obtenemos el valor de P, esto nos ayudaría a calcular la componente en Y de esa fuerza que también nos lo están pidiendo. La componente en Y puede estar dada por la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo. Eso es lo que estamos haciendo acá al finalizar el ejercicio. Que sería, pues, la componente en Y va a ser igual
a la magnitud de la fuerza P, en este caso son 194.92 newton, multiplicado por el coseno del ángulo que se encuentra entre ellas dos, que el coseno es el coseno de 38 grados. Por lo que si hacemos la operación, nos daría aproximadamente igual a 153.59 libras. Otro ejercicio bastante simple, bastante de conceptos para ir afianzando la descomposición de fuerzas. ¿Todo claro? Bien, ya son las 9. Les voy a pedir un receso de 10 minuticos. Nos vemos a las 9:11 para poder tomar agua y descansar un momentico, no irnos tan de largo. ¿Ok? Eso va. Listo.
Muchachos, me regalan un tiempito más, por favor. Yo pues ya les aviso. Por favor. Dale, bro. De todos modos, les voy compartiendo la pantalla acá del ejercicio para que ustedes lo vayan planteando. Y pues antes de iniciar, yo procedo a realizarles una pregunta de más o menos cómo lo abordarían. O si quieren, pues yo lo resuelvo de todos modos. Y el siguiente, pues sigamos viendo más o menos cómo se resuelve. Para que no sea simplemente algo monótono, que yo resuelva todo y ustedes vean. Para ir practicando y pues para ir desarrollando un poquito más de destreza.
Bien, muchachos, ya volví. ¿Están ahí? Supongo que sí. Daremos inicio nuevamente, pues por acá, con el siguiente ejercicio. Acá nos dice que en C se amarran dos cables y se crean como se muestra en la figura. Se sabe que el ángulo alfa es igual a 20 grados y nos piden determinar primero la tensión de la cuerda en el cable AC y pues en el cable BC, en este de acá, en AC y en BC. Entonces, lo que les comentaba es que necesitamos determinar el punto en común o el punto de fuerza concurrente. En ese caso, el punto es el punto C. En ese punto C están llegando este tipo de las fuerzas que vemos a continuación. Por acá tenemos un peso que es igual a 200 kilogramos. 200 kilogramos sería igual a la masa como tal. Para obtener el peso debemos multiplicar por la gravedad. Entonces tendríamos que 200 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado va a ser igual a 1962 newton, porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Bien, tendríamos la tensión del cable, que es la tensión que va del cable que va desde C hasta B, TCB. Vamos a suponer que está saliendo, bueno, sí, porque está tensionando, el peso lo tiende a empujar hacia abajo y la tensión tiende a sostenerse hacia arriba. Y por acá tendríamos la tensión del cable que va desde C hasta A. Bien, orientamos los ejes de acuerdo a nuestra conveniencia. En este caso colocamos el eje X y el eje Y. Tendríamos para Y, eje negativo, 1962 newton, en este caso van hacia abajo. En el primer cuadrante tendríamos que con respecto a la cuerda TCB, con respecto a la horizontal tenemos un ángulo que vale alfa, pero alfa, según lo que nos dicen acá, vale 20 grados. Son estos 20 grados que tenemos por acá. ¿Okay? Y acá TCA, pues el ángulo que forma con respecto a la horizontal son estos 40 grados que vemos acá, que sería igual a los 40 grados que tenemos acá debajo. ¿Bien? Hasta ahí pues creo que todo correcto. Bien, me cierro la puerta aquí, está tomando una moto ahí y se escuchó mucho. Bien, entonces, pues aquí aplicamos lo que nosotros conocemos ya, la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, obtendremos la siguiente cuestión. Si hacemos sumatoria de fuerzas respecto al eje X, que es esto que tenemos por acá, obtendríamos la tensión del cable TCB por el coseno de 20 grados menos esta tensión TCA por el coseno de 40 va a ser igual a 0, ¿ok? ¿Por qué igualamos a 0? Porque nada se está moviendo, todo está estático, ¿ok? Listo, aquí podemos despejar una de las tensiones, pues no, porque tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos dejar una ecuación en función de la otra. Entonces tendríamos, vamos a dejar TCB en función de TCA. Entonces, de aquí despejamos que TCB va a ser igual a TCA coseno de 40 entre coseno de 20, que es lo que está a este lado. Luego dividimos el coseno de 40 entre el coseno de 20 y eso nos da aproximadamente 0.8152. Entonces TCA va a ser igual a 0.8152 veces lo que vale TCA. Bien, ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y a ver qué se obtiene. En Y tendríamos TCB por el seno de 20, que es esta tensión TCB que tenemos por acá, por el seno de ese ángulo que es 20 grados y lo tendríamos positivo obviamente, más TCA por el seno de 40, iría en dirección positiva, y pues a eso le restamos el peso que iría hacia abajo, en este caso se puede ver, y el peso vale 1962 newton en este caso, y igualamos a 0. Ahora, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Podemos reemplazar 1 en 2 o 2 en 1 y despejar para un valor en particular. Si reemplazamos, por ejemplo, 1 en 2, se obtiene. ¿Quién es 1? 1 es la sumatoria de fuerzas en X, esta ecuación de acá, y 2, pues esta ecuación de acá. Entonces, si reemplazamos el valor de 1 en 2, obtendríamos TCB. Pero TCB vale ¿cuánto? TCB vale 0.8152 veces TCA, que es esto que tenemos aquí. Y eso lo multiplicamos por el seno de 20. Todo este término sería todo este primer término. Después sumamos más TCA, seno de 40, que sería esto de acá. Y eso lo igualamos a 1962 newton. ¿Ok? Ahí creo que claro. Luego, términos semejantes los podemos sumar. Entonces sumamos. Primero realizamos las operaciones 0.8152 por seno de 20 y nos da 0.2788 del valor de TCA. Más el seno de 40 por TCA igual a 1962 newton.
Esto, pues si sumamos 0.2788 TCA más seno de 40 TCA, obtendríamos 0.9216 veces TCA. Va a ser igual a 1962 newton. Luego despejamos para TCA y tenemos que el valor de TCA va a ser igual a 1962 newton entre 0.9216. Bien. Y pues simplemente esto nos quedaría, esta operación de acá, 1982 entre 0.96 newton, nos queda igual a 2128.91 newton. Y ese 2128.91 newton es el valor de la tensión TCA, esta tensión de acá, esta tensión de este cable de acá. De este cable. Bien. Ahora, para obtener TCB, pues ya tenemos una relación. Solo tenemos que TCA va a ser igual a 0.8152 veces TCA. Si ya tenemos el valor de TCA, simplemente realizar la multiplicación. 0.8152 por 2128.91 newton. Y obtenemos que el valor de la tensión que va desde C hasta B vale 1735.49 newton. Bien. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues un ejercicio más de equilibrio de la partícula en dos dimensiones. Primero, analizamos y pues pudimos describir cuáles eran las incógnitas que teníamos en el problema. Una vez leído y una vez analizado el problema, procedemos a colocar las incógnitas que necesitamos resolver. En este caso necesitamos resolver las tensiones, pues las colocamos con su respectivo sentido de dirección, porque ahí están los ángulos de orientación con respecto a los ejes, y pues lo que teníamos, el peso. Luego que hicimos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Luego de la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, resolvimos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Los métodos son igualación, sustitución, reducción, por el que ustedes quieran. Yo en este caso lo hice por sustitución. Despejé el valor de una incógnita y lo reemplacé en otra ecuación y ya. Bien. Eso fue lo que hicimos. Ahora, otro ejercicio bien particular, bien parecido a este, sería el siguiente. Tenemos una grúa. En este caso, esta grúa sostiene un peso y ese peso que sostiene la grúa, pues de cierto modo lo está tirando, está jalando un operador. Entonces, en el problema vemos que ese peso tiene una fuerza de 1200 libras, porque este existe en inglés. Se ve que tenemos un ángulo de inclinación respecto a una vertical de esta tensión de acá, TCA, de 5 grados. Y pues de esta tensión de acá, TCB, con respecto al horizontal, tenemos un ángulo alfa. Alfa, pues acá nos dicen que vale 20 grados. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que determinemos la tensión en el cable AC y la tensión en la cuerda BC. ¿Ok? Entonces, primero, analizamos el problema, vemos qué es lo que nos piden para comenzar a resolverlo. Tenemos dos ecuaciones para resolver equilibrio de una partícula en dos dimensiones. Solamente dos. Esas dos son sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X y Y nos van a servir para encontrar las dos incógnitas que tenemos en nuestro problema. En ocasiones se va a poder resolver de una manera simple, simplemente despegando una en función de la otra, y pues en otras ocasiones se va a tener que utilizar un método para resolver ecuaciones en simultáneos, que son las que les comentaba ahorita. Entonces, hacemos el DCL o el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de sólido libre y podemos apreciar lo siguiente. El punto de fuerza concurrente en este caso es el punto C, que pueden ustedes apreciar acá. En ese punto C tenemos tanto el peso que coloca este objeto, que es de 1200 libras, tenemos la tensión, en este caso TCB, suponer que está saliendo, que están tirando de él, y tenemos por acá una tensión TCA. ¿Qué hacemos? Si planteamos la sumatoria de fuerzas en X, nosotros podemos tener lo siguiente. Asumiendo que positivo es lo que va hacia la derecha, hacemos sumatoria de fuerzas igual a 0, tenemos TCB por el coseno de 20, menos, porque esto va a ir hacia la izquierda, TCA por el seno de 5 grados. Y eso lo igualamos a 0, porque es que esta de 1200 no tiene componente X, simplemente tiene componente en Y. Para la segunda ecuación, tendríamos TCA por el coseno de 5, que nos daría una componente por aquí, en el eje Y. Y luego tendríamos menos, porque esta TCB iría hacia abajo, iría en este sentido también, en el sentido de las 1200 libras, menos TCB por el seno de 20.
menos las 1200 que tenemos aquí, y eso lo igualamos a 0. Tendríamos una ecuación en X y otra ecuación en Y. Lo mismo, porque no podemos despejar, por ejemplo, de la primera ecuación el valor de TCB, porque tenemos una sola ecuación y tenemos dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Encontramos el valor de una incógnita en función de la otra. Entonces, despejamos el valor de TCB en 1, y nos queda lo siguiente, que TCB va a ser igual a TCA por el seno de 5 entre el coseno de 20. Luego reemplazamos el valor de TCB en 2. ¿Quién es 2? 2 es la segunda ecuación, la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, donde va TCB, colocamos TCA seno de 5 entre coseno de 20. Entonces, miren, TCA coseno de 5 queda igual. Menos TCB, pero TCB ¿cuánto vale? Seno de 5 entre coseno de 20 va a ser igual a 0.0317 TCA. Y pues este 1200 que está retando lo pasamos del otro lado a sumar y ya nos queda como 1200, que es esto que tenemos acá. Luego hacemos operaciones, estos son términos semejantes, se pueden agrupar, en este caso lo vamos a restar, y sería coseno de 5 menos 0.0317, igual a 0.9645 TCA, eso igual a 1200, procedemos a despejar TCA y nos queda que TCA va a ser igual a 1200 libras entre 0.9645. Por lo tanto, tenemos un valor de TCA igual a 1244.17 libras. Bien, ahora si reemplazamos el valor de TCA en la ecuación esta que tenemos acá de TCB, obtendríamos que TCB va a ser igual a 115.40 libras. Ya no es nada más que colocar el valor de TCA aquí y multiplicar por este factor. Es decir, 1244.17 libras multiplicado por el seno de 5 entre coseno de 20, y eso nos da esto. Bien, por acá, pues este otro ejercicio. Les comento este, les comento el otro y pues escogemos uno y lo hacemos. Acá dice pues que un pescador es rescatado con una silla de contramaestre que se encuentra suspendida a una polea que puede rodar libremente sobre el cable de apoyo ACB y es jalada a una velocidad constante mediante el cable CD. Si se sabe que alfa es igual a 30 grados y beta es igual a 10 grados y que el peso combinado de la silla y el pescador es de 900 newton, determine la tensión A en el cable de soporte ACB y B en el cable de arrastre CD. Bien, entonces, sabemos que tenemos dos ecuaciones para resolver, que son sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Asimismo, nosotros sabemos que, por ejemplo, como es equilibrio una partícula en 2D, debemos buscar el punto de fuerza concurrente. En este caso, ¿cuál es ese punto? Es el punto C. Entonces, en ese punto C, nosotros lo vamos a ubicar justo en el centro de nuestro sistema de coordenadas y desde ahí vamos a empezar a desprender todas las fuerzas. Tenemos por aquí una tensión que es la tensión TCB o TCB o TACB, como la quieran llamar. Porque nada, entonces esta tensión TACB la colocamos pues con esta dirección, en este sentido, y vemos cuál es el ángulo de inclinación. Por ejemplo, con respecto al horizontal es el ángulo beta, pero beta según el enunciado nos dicen que es igual a 10 grados, por ende lo colocamos aquí debajo. Luego, tenemos por acá la tensión TCD. Esa tensión TCD, nosotros nos dicen cuánto es el ángulo de inclinación, pues no nos lo dicen. Pero ¿qué pasa? Que TCD es paralela a TAC, TACB, si lo quieren llamar así, porque es la misma tensión de este lado que de este lado de la polea. Entonces, TACB de este lado de nuestro sistema de coordenadas tiene un ángulo con respecto al horizontal de alfa. Ese alfa, según el enunciado, nos dicen que es 30 grados. Bien, 30 grados. Nosotros encima de esta podemos colocar la tensión TCD, pero yo para que se viera mejor la quise colocar arribita. Y medí no el ángulo con respecto al horizontal, sino el ángulo con respecto a la vertical, que sería simplemente a 90, le restamos los 30 y nos queda igual a 60. Esta TCD en realidad debería ir arriba de este TACB, pero ¿por qué no la coloqué arriba? Para que se viera mejor, ¿ok? Porque si lo coloco arriba se va a ver una encima de la otra y pues no se va a ver tan estético. Entonces, luego nos dicen que el peso del pescador más la silla, estos dos señores, el newton es igual a 900. Si colocamos un vector de fuerza hacia abajo que valga 900 newton. Planteamos la primera ecuación, la sumatoria de fuerza en Y igualamos a 0. Entonces, en Y, ¿qué tendríamos? Según este diagrama, tendríamos TACB por el seno de 10
más TCD por el coseno de 60 más TACB por el seno de 30 menos 900 newton igual a 0. ¿Ok? Luego, para la segunda ecuación, que sería la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tendríamos TACB por el coseno de 10 menos TACB por el coseno de 30 menos TCD por el seno de 60 y eso lo igualamos a 0. La de 900 pues no entra porque no tiene componentes de fuerzas en X, sino que simplemente en Y. Entonces, aquí tenemos lo mismo, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, sistema de ecuaciones en simultáneo. Entonces, reemplazamos una ecuación en función de la otra, encontramos el valor de una en función de la otra y luego despejamos en la otra ecuación para resolver el sistema. Si despejamos el valor de TACB, por ejemplo, en 2, nos quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos sumar y restar porque son términos semejantes. Nos quedaría 0.1188 TACB, que es la resta de estos dos, va a ser igual a TCD por el seno de 60, que simplemente pasa este que está negativo y el otro lo positivo. Y nos queda que TACB va a ser igual a TCD seno de 60 entre 0.1188, que es igual a 7.2840. Por ende nos queda que TACB va a ser igual a 7.2840 TCD. Bien. Ahora, si reemplazamos el valor de TACB en 1, nos queda de la siguiente manera. Donde vaya TACB, simplemente colocamos este valor. Entonces, en 1 comenzamos con TACB seno de 10, ¿verdad? Entonces, primero podemos sumar estos dos términos para que nos quede más simplificado. Si sumamos TACB seno de 10 más TACB seno de 30, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 0.8736, el valor de TACB. Pero ese TACB, según esta ecuación, según esta relación, nos dice que es igual a 7.2840 TCD. Bien, por ende nos queda de esta manera. Y pues luego si sumamos más TCD, coseno 60, y eso va a ser igual a 900 newton, que simplemente pasar esto que está restando, el otro lo va a sumar. De aquí despejamos, son términos semejantes, hacemos la suma y nos queda que este factor más este factor es igual a 5.4065, el valor de TCD, y eso es igual a 900 newton. De aquí despejamos el valor de TCD, que ese valor sería los 900, pues los dividimos entre 5.4065 y nos da que el valor de esa tensión de esa cuerda TCD es igual a 166.47 newton. Y luego reemplazando con esta ecuación que tenemos aquí, podemos encontrar el valor de TACD en función de TCD. Como ya tenemos TCD, encontramos TACD. Si TACD va a ser igual a 7.2840 TCD, pero TCD vale 166.47 newton. Por lo tanto, TACD nos da igual a 1212.57 newton. Bien. Vamos a añadir por acá la página. Listo. Vamos a añadir por acá esto. Y vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a borrar esto de acá y vamos a buscarnos uno por acá en el libro.
Bien. Ok. Vamos a copiar este ejercicio de acá. Vamos a pegarle una mejor manera. La imagen. Y ahora copiamos el enunciado. Bueno, ahí quedó. Nos dice lo siguiente el ejercicio. Dice que en el cable AC, el cable AC ejerce sobre la viga AB una fuerza P dirigida a lo largo de la línea AC. Si se sabe que P debe tener una componente vertical de 350 libras, determine A la magnitud de la fuerza P y B su componente horizontal. ¿Ok? Entonces, fijémonos en algo. Lo primero es que esta fuerza de acá la vamos a omitir porque hasta el momento no la necesitamos para nada. Y vamos a ver qué es lo que nos interesa de verdad. Vamos a subir un poquito aquí la fuente. Bien, ahí. Entonces nos dicen que el cable va a ser sobre la viga de una fuerza P y a lo largo de la línea AC. Bien, esto va a ser una fuerza por acá dirigida a lo largo de la línea AC. Y que a esa fuerza se le va a denotar como una fuerza P. Según lo que se entiende acá. Una fuerza P. Bien. Se sabe que P debe tener una componente vertical de 350 libras. Es decir, esta componente de P, llamémosla nosotros como PY. Bueno, coloquémosla acá para formar el triángulo de una vez. Por aquí.
Esto, coloquemos que esto aquí es PY. Esa componente vertical, PY, nos dice que tiene un valor de 350 libras. Bien, y que además de eso, nos están pidiendo determinar la componente, la magnitud de la fuerza P, está acá, y su componente horizontal. Componente horizontal también la desconocemos. Démosla ahí. Px. Disculpen. Bien, entonces, este ángulo de 55 grados que forma esta tensión AC, fuerza P, con respecto a una vertical, ¿verdad? Quiere decir que este ángulo de aquí, coloquémoslo en otro color, coloquémoslo en negro, este ángulo de aquí, vale 55 grados. Listo. Ahora, ¿cuál es el punto de fuerza concurrente? Pues este punto A. Desde ese punto A, en ese punto A podemos ver que ahí concurre la fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza P. ¿Bien? Entonces, vamos a determinar la magnitud. Lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. Pues más o menos lo hicimos ahí. Si ustedes quieren, lo pueden hacer tal cual como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Pero pues ya para omitirnos ese paso, vamos a ver. Si hacemos sumatorias de fuerzas con respecto al eje Y, ¿qué tendríamos? Ojo, sabemos que la magnitud de PY es igual a ¿qué? A 350 libras, ¿verdad? Ahora, fíjense en algo, esto fue lo que hicimos al comienzo, por relaciones trigonométricas. Por relaciones trigonométricas nosotros podemos determinar el valor de Px y el valor de P. Entonces, sabemos que el coseno de 55 grados, por acá, coseno de 55 grados va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso va a ser igual a PY, que vale 350 libras, coseno de 55 va a ser igual al cateto adyacente, que son 150 libras, entre la hipotenusa, que la hipotenusa vale P, ¿verdad? Aquí podríamos despejar el valor de P, ¿verdad? Y decimos que P es igual, el espacio que P va a ser igual a 150 libras entre coseno de 55 grados. Por lo tanto, buscaría que P es igual a 350 entre el coseno de 55 grados. Lo que a su vez nos da 610.206 libras. ¿Verdad? Esta sería la magnitud de la fuerza P. Ahora, si queremos determinar la componente en X, pues simplemente buscamos la relación y decimos que el seno, por ejemplo, que el seno del ángulo de 55, seno de 55 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería la componente en X o Px, cateto opuesto, entre la hipotenusa, y la hipotenusa vale P, pero P vale 610.206 libras. Por lo tanto, se eliminó. Bueno, nuevamente, el seno de 55 grados va a ser igual
al cateto opuesto, que es Px, entre la hipotenusa, que es P, pero que vale 610.206 libras. Por lo tanto, podemos obtener acá el valor de X. Y decimos que la componente en X de esa fuerza va a ser igual a ¿qué? Al seno de 55 grados multiplicado por 610.206 libras. Por lo tanto, obtenemos que el valor de Px X va a ser igual al seno de 55 por 610.206. 499.851. Lo podemos dejar en 500 libras. Bueno, sigamos con las tres cifras significativas. Tres cifras. 499.851. Libras. Listo. Se resolvió el ejercicio en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 líneas. Bien. Yo creo que este tema es uno de los más prácticos, de los más sencillos. Y pues ya les comenté varios ejercicios. No sé si se sienten bien y quieren avanzar a un siguiente tema. ¿Qué tal? ¿Lo ven sencillo? ¿Lo ven bien? ¿Están confundidos? ¿Están ok? Yo tengo una duda.